Bien, queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor nuevamente. Muy contento de poder estar acá nuevamente con ustedes en esta iglesia, en nuestra iglesia. Contento también de que haya menos gente hoy día. Parece que hay menos gente. Me toca predicar con menos gente. Es menos la responsabilidad, ¿o no, Diego? Cuando uno se enfrenta hacia la iglesia llena, ya, sigue dando susto. Pero bueno, Segunda de Pedro. Abra su Biblia ahí en Segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del 16 al 21. Voy a leer y usted me sigue en voz baja. Bien. Dice así la palabra del Señor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tengamos un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, elevamos esta oración a ti en esta hora para que tú seas acompañándome, Señor, en esta reflexión. Que sea tu palabra, Señor, y no la mía, que sea tu reflexión y no la mía, Señor. Y que abras los corazones de mis hermanos, sus mentes también, Señor, para hablar acerca de ti y entender lo que tú quieres, Señor, en esta mañana. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar sobre este pasaje. Sin embargo, el tema de hoy es la luz. Ese es el tema de hoy, la luz. A ver si hay alguien que me pudiera ayudar acá. Se fue Jaime. Los demás son todos muy jóvenes, ¿no? Ay, mi hermano Juan Carlos tal vez podría ayudarme. Recuerdo que hace ya algunos años, la verdad es que no me acuerdo exactamente en qué año fue, y aquí quiero que me ayuden los que puedan, en Santiago, por efecto de la... Ahí está mi hermano Jaime, ahí me va a poder ayudar. En Santiago, por efecto de la sequía, tuvimos restricción en el uso de la electricidad, ¿se acuerdan o no? Sí, ahí ese Juan Carlos se acuerda, mi hermana Lorena también, mi hermano Jaime también, los demás eran muy jóvenes, ¿también te acuerdas? ¿Sí? Qué bueno. Y teníamos esa restricción. Había horarios, ¿se acuerdan? Horarios en los que se cortaba la luz por comuna. Entonces las comunas tenían ciertos horarios solo para tener luz eléctrica. Y se nos pedía usar lo menos posible la electricidad, apagar las luces, ser conscientes del uso de la electricidad, no derrochar, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan, no? Sí, algunos se acuerdan. Bien. ¿94, 95? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Tanto? ¿Tanto así? Yo tengo re mala memoria, así que... Lo recuerdo porque en ese tiempo estaba trabajando, poco tiempo casada, entonces... Ah, ya, perfecto. Muy bien. Entonces, por esos años. Por eso que algunos ni se acuerdan porque tenían 6 o 7 años, ¿ya? La mayoría aquí son jóvenes, ¿ya? Fue un tiempo complejo, la verdad que fue un tiempo complejo, que no sabíamos cuánto iba a durar.
No sabíamos cuántos días o semanas íbamos a estar en eso. Y principalmente fue un tiempo complejo para los santiaguinos porque fue aquí, ¿cierto? En Santiago donde se produjo esto. Y además porque estábamos acostumbrados a usar la electricidad sin restricciones. No había restricción del uso de la electricidad. Muchos de nosotros, no sé si alguno de ustedes lo hizo, ¿ya? Pero muchos de nosotros, yo lo hice, compramos lámparas, unas lámparas que se enchufaban durante el tiempo que había electricidad, y cuando se cortaba la electricidad, se prendía la luz, ¿ya? Se prendía la lámpara. A mí nunca me funcionó esa lámpara, ¿ya? De hecho, después la guardé y finalmente la boté, ¿ya? Porque nunca me funcionó, ¿ya? Pero muchos compramos esas lámparas, me acuerdo que las vendía un amigo en la oficina, al cual le reclamé muchas veces por la lámpara, nunca me la cambió. Incluso algunos compraron sistemas electrógenos más sofisticados, ¿cierto? Más caros, para mantener las casas con luz, los negocios con luz también, durante la noche sobre todo, ya que a esa hora se ponía la cosa más compleja. ¿Por qué? Porque se limitaban mucho las actividades nocturnas. Entonces, fue un tiempo complejo. Sin embargo, no fue tan complejo como si fuera hoy día. ¿Qué nos pasaría hoy si algo así sucediera? Sería atroz. Sería atroz, ¿ya? ¿Qué nos pasa, queridas hermanas, queridos hermanos, cuando se corta la luz, este elemento tan preciado en nuestra sociedad? ¿Qué nos pasa? Lo primero en que pensamos, probablemente, y muchos de aquí me van a hacer así, ¿ya? Si es así, haga así, ¿ya? Lo primero que pensamos es ¿cuánta batería le queda al celular? ¿Sí o no? Lo primero, se cortó la luz, ¿cuánta batería le queda? Y empezamos a buscar el celular, ¿dónde está el celular? ¿Cuánta batería le queda? ¿Ya? Se me cortó la luz y no lo tenía enchufado. Y luego pensamos, ¿y dónde habrán quedado las velas? Si es que tenemos velas. Siempre hay que tener velas, dice Gabriel. Pero en mi casa de repente no hay velas o se pierden porque no se corta la luz muy seguido. ¿Ya? Entonces, eso nos pasaría. Eso nos pasaría hoy día. Porque hoy día somos mucho más dependientes de la electricidad, ¿cierto? Que en aquellos años 90, 94, etcétera, etcétera. Somos mucho más dependientes de la electricidad. De hecho, yo en la época del 90-94 no tenía ni siquiera celular. ¿Ah? No sé si alguno tenía en esa época celular. Yo no usaba celular en esa época. ¿Ya? Estábamos en la edad de piedra en esa época, para muchos de ustedes. Para que sepan los jóvenes que en algún momento no existían los celulares. No había celulares. Uno tenía un aparato en la casa que era propio ahí y marcaba y qué sé yo. ¿Ah? Ya. Según el diccionario, luz no es la esposa del pastor Carlos. No. Luz es el agente, lo voy a leer de aquí, es el agente físico que ilumina los objetos y los hace visibles. Eso dice el diccionario respecto de la luz. Es decir, que esto es mío, esto no es del diccionario. Es decir, que sin luz, los objetos no son visibles para nosotros. Interesante, interesante. Dice un texto de Historia de Chile que, comillas, a partir de 1851, la electricidad hizo su estreno en el país al ritmo de los impulsos eléctricos que comunicaban los telégrafos de Santiago a Valparaíso. Esos impulsos eléctricos. Eso era el telégrafo. ¿Ya? En 1883, cuando la magia, mira cómo lo escribe, cuando la magia de la luz eléctrica iluminó la plaza de armas en la capital, la energía eléctrica deslumbró a los chilenos. Antes no había energía eléctrica. Las luminarias de las calles eran con lámparas, ¿cierto?, de gas, ¿ya? Que pasaba un perico, una persona, ¿ya?
y que prendía cada una de las lamparitas. ¿Ya? No, el sereno tenía otra función. ¿Ya? El sereno tenía la función de anunciar la hora. Las 12 han dado y sereno, por eso le decían el sereno. ¿Ya? Entonces, tenía esa función. Había otro personaje que era el que prendía las luces, ¿ya? Del alumbrado público. Parece magia, ¿no? O sea, si lo pensamos un poco, ¿cierto? Efectivamente, la luz, la electricidad parece magia. ¿Cómo es que la electricidad se transforma en luz? Yo no tengo idea. Soy ignorante. Aquí mi hermana me podría dar una clase. Ya, pero yo soy ignorante porque ella es profesora de ciencia. Entonces tiene que saber eso. Yo soy profesor de historia. No tengo que saber eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que la electricidad se transforma en luz? Si alguien lo puede explicar, lo envidio o le envidio. ¿Ah? Yo no tengo idea. Lo que sí sé es que si se corta la electricidad en la noche, no puedo prender el televisor para ver la teleserie antes de las noticias, no puedo tomarme un té porque el hervidor no funciona, no tengo velas y por lo tanto no veo los objetos que están en mi casa, y la linterna del celular la ocupo solo para lo más urgente e importante, porque lo más probable es que si esto dura mucho, entonces me quede sin batería. Y prefiero tener batería para que me llamen o llamar que para la linterna. Eso es lo que sé. ¿Ya? Entonces, como dice esa antigua canción de nuestro folclore, y esta sí que es antigua, y aquí algunos me van a acompañar: noche oscura, nada veo, solo llevo mi farol. ¿Ya? Noche oscura, nada veo. ¿Ah? Ahora los quiero llevar a que piensen o traten de imaginar que se acaba la luz. Se acaba la luz. Ya no la luz que proviene de la electricidad, como esta, sino aquella luz que es el agente físico por medio del cual se iluminan todos los objetos y los hace visibles. ¿Qué pasaría? Esto sí que sería una tragedia. No veríamos absolutamente nada. Ni siquiera tendríamos la esperanza de una nueva luz con la llegada de un nuevo amanecer. Los seres que necesitan luz para vivir moriríamos irremediablemente y la tierra se convertiría paulatinamente en un desierto oscuro y frío. Entonces nada existiría. Sonó como tétrico eso, ¿no? Eso me hace pensar en que qué dependiente y frágil es la humanidad toda, y en especial los seres humanos. Qué frágiles, qué dependientes somos. Una cosa que falle y todo nuestro sistema se desmorona, como si estuviera flotando sobre una base de naipes. Sacamos un naipe y todo se desmorona. Algo que falle y entonces todo cae. Sin embargo, no somos capaces. Perdón, me salté una cosa que falle y todo falla. A estas alturas del relato, porque esto parece un cuento en realidad, más que un sermón. A estas alturas del relato, les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Y si la luz que se apagase fuese la luz de la iglesia? ¿Qué pasaría si la palabra de Dios fuera la que se apagase? La verdad es que no somos capaces de imaginar lo que esto sería. Ni siquiera podemos vislumbrar lo que sucedería si esa luz se apagase. La Biblia, ¿cierto? Nuestra Biblia
como libro sagrado y como centro desde el cual fluye la revelación divina, ha constituido por siglos la lámpara que ha alumbrado la vida de la iglesia y de los cristianos a través de pruebas, sufrimientos, tentaciones, alegrías y triunfos. ¿Cómo entender entonces el cristianismo sin esa luz? La segunda carta de Pedro fue escrita, lo más probablemente, como una carta sin un destinatario específico, sino que son estas cartas universales, ¿ya?, que se mandaban a muchas iglesias o que iban pasando de iglesia en iglesia, ¿ya?, para ser conocidas por la mayor cantidad de iglesias posible. Fue escrita a fines, lo más probable, y ahí no hay mucha coincidencia o consistencia, pero lo más probable es que haya sido escrita a fines del siglo I y posiblemente para iglesias del Asia Menor. El objetivo de la carta era responder a un peligro inminente que se estaba cerniendo sobre las iglesias. ¿Cuál era ese peligro? El peligro de la relajación de las normas morales en algunos cristianos que estaban dentro de las iglesias, quienes afirmaban que como personas que ya tenían el Espíritu y conocían el camino de la salvación, eran libres de las ataduras legalistas, que eran más tradicionales del judaísmo. Lo voy a leer de nuevo. ¿Lo puedo leer de nuevo? El peligro era la relajación de las normas morales en algunos cristianos, quienes afirmaban que como personas que tenían el Espíritu y conocían el camino de la salvación, eran libres de las ataduras legalistas que eran tradicionales del judaísmo, o más tradicionales del judaísmo. Es increíble cómo puede ser apagada la luz de la palabra. Pedro entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que les escribe a estas iglesias y en este pasaje pone algunos fundamentos firmes en contra de lo que pensaban estos nuevos cristianos. Posteriormente van a venir otros peligros que venían de fuera de la iglesia. Pero en este momento este peligro está dentro de la iglesia. El momento que está escribiendo Pedro. ¿Qué es lo que hace Pedro? En primer lugar, les presenta el carácter de lo que les está enseñando y cómo ellos han sido testigos de lo que les predican. Versículo 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo que hace Pedro es advertirle a los lectores de las iglesias, o en las iglesias, que el cristianismo no descansa en los pensamientos míticos de las religiones paganas, sino que depende de hechos históricos de los que los apóstoles mismos habían sido testigos presenciales de ellos. Eso es lo primero que hace Pedro en este pasaje. ¿Cómo entender, queridos hermanos, al cristiano sin la luz de la palabra que permite ver su rostro en el espejo que es Cristo? ¿Cómo entender eso? ¿Es posible entender, cierto, al cristiano sin ese espejo?
sin la claridad que nos muestra tal cual somos, desnudos los corazones ante Dios. No se entiende al cristiano sin la luz de la palabra. Por eso es tan extraño cuando nos llamamos cristianos y no nos iluminamos con esta lámpara en cada una de las circunstancias de nuestras vidas, dejándonos llevar por nuestros propios pensamientos o por los criterios de la sociedad que nos rodea, como lo hacían los cristianos a los que les escribe Pedro. Estaban dejando llevar por sus propias formas de pensar. Entonces lo que hace Pedro es presentarles el carácter de lo que les está enseñando. No son fábulas, no son pensamientos míticos, son realidades históricas, presenciadas por los apóstoles. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, hermanos? ¿Cuántas veces nos han criticado o nos han dicho, lo que pasa es que lo que tú crees es una fábula? No con esas palabras probablemente, porque ya la gente no usa la palabra fábula, ¿ya? Sino que te van a decir, no, lo que tú crees son tonteras. Cuentos de vieja o de viejo, para no... ¿Ya? Eso mismo pasaba ahí en la iglesia. Eso mismo, cuentos de vieja. No se entiende el cristiano sin la luz de la palabra. De igual forma, queridos hermanos, Pedro les presenta a estas iglesias cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo o el objeto de esta palabra? Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. Cristo glorificado es el objeto final de esta palabra, en quien Dios Padre se complace. Ese es el objeto final de la palabra. Es el objeto final de la profecía, dice en el texto. No es el hombre ni su libertad, que está tan de moda hoy día, ¿no? La libertad del hombre. El hombre es libre para hacer lo que quiera, para hacer y para hacer lo que quiera. El otro día veía, no sé, me acuerdo si en un meme o en algo, no sé dónde lo vi, ¿ya? Aquel hombre que quería ser caballo. Y como hay libertad, entonces él quería ser caballo. No es el hombre ni su libertad, como algunos tienden a pensar desde los tiempos de Pedro y probablemente antes. Ni sus logros, ni sus sofisticados sistemas de pensamiento. No estoy diciendo que los sistemas de pensamiento del hombre sean malos. Estoy diciendo que son sofisticados y que cuando nos centramos solo en ellos, entonces sí, son malos. O su apego ansioso o enfermizo a la tecnología. ¿Es mala la tecnología? ¿Qué es lo malo? El apego ansioso, ¿cierto? Y enfermizo a la tecnología. La Biblia lo dice de otra manera. ¿Son malas las riquezas? No son malas las riquezas. La riqueza es mala si se transforma en tu Dios. La tecnología es mala si se transforma en tu Dios. ¿Cuántos dioses tenemos, queridos hermanos? Esa es una pregunta que me hago a veces y todavía no me la puedo responder. Debe ser por la gran cantidad de dioses que tengo, metidos adentro. Es Cristo, su gloria, su honra, el objeto o el objetivo de esta palabra, de esta profecía.
La luz de la palabra nos muestra a Cristo y con Él somos capaces de ver los obstáculos que existen más adelante y nos hace conscientes de los peligros que nos acechan en el camino. Como ese agente físico, ¿no? La definición de la luz. Ese agente físico que lo que hace es hacer visibles los objetos. La palabra nos muestra esos obstáculos y nos hace conscientes de esos peligros. Por medio de la palabra adquirimos la confianza necesaria para lanzarnos a la aventura de recorrer los más difíciles caminos, y gracias a ella somos capaces también de mantenernos firmes por la senda que tenemos enfrente cuando nos declaramos cristianos por la influencia del Espíritu Santo. O sea, tenemos dos cosas. No me gusta hacer sermones de 3 puntos, no es de 3 puntos. Salieron 3 porque sí, no. Ya tenemos 2 cosas. Lo primero que muestra, ¿qué es lo que es? El carácter de lo que está diciendo. Lo segundo, el objeto de la profecía, de la palabra. Y lo tercero, Pedro le muestra a las iglesias cómo debe ser interpretada esta palabra. En los versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por interpretación humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí, amén. Había entre los cristianos de la época de Pedro quienes interpretaban a su antojo lo que las profecías decían. Y Pedro advierte a las iglesias de estos falsos profetas que interpretan humanamente, no siendo inspirados por Dios. ¿Cuántos falsos profetas, queridos hermanos, tenemos hoy a nuestro lado? ¿Qué cuidado debemos tener? ¿Cuántos falsos maestros nos invitan a hacer las más fantasiosas interpretaciones? Cuestión de prender la televisión y ver esos programas de televisión pseudocientíficos que relacionan las cosas pseudocientíficas con la Biblia y tratan de hacer una mezcolanza impresionante, en que yo no sé si reírme o llorar cuando los veo. Y los veo justamente para saber qué es lo que interpretan. Tal vez no debería verlo. No sé. Ese es un problema que me legó mi papá. Mi papá me legó el tema de que mira, observa, lee todo lo que llegue. Porque es la única es la forma de poder tener información y saber, apegado a la Biblia, ¿ya?, qué es bueno y qué no. Mi viejo se leía desde el diario La Segunda, que no sé si existe todavía. El diario La Segunda, que salía, se llamaba La Segunda por salir en la tarde, ¿ya?, y en las tardes salían los diareros a venderlo La Segunda. ¿Ah? Igualito. Nunca vendí La Segunda, sí. Hasta la revista El Sillar o la Time, que leí inglés. Y la recortaba y sacaba. Bueno, son cosas de mi viejo. Ya. Eso fue un déjà vu. No déjà vu, una remembranza. Ya. ¿Por qué yo empecé a hablar de mi papá? No tengo idea, pero. ¿Cuántos? No es por esto, pero. ¿Cuántos falsos profetas tenemos hoy a nuestro lado, queridos hermanos? No es que mi papá haya sido un falso profeta. La luz, la palabra, para la iglesia y para el cristiano es la única capaz de ir esculpiendo de esa roca bruta que somos nosotros, aquella imagen divina que se perdió en el jardín del Edén.
conformando por el poder del Espíritu Santo aquellas ramas adheridas al tronco, Jesucristo, como fuertes brazos capaces de soportar los más grandes vientos sin quebrarse, por más grande que sea la tarea o que parezca el enemigo al que nos enfrentamos. Tenemos, hermanos, y aquí voy a hacer algo que no sé si se hace en términos de homilética, ¿eh? Pero dejé un versículo ahí entre medio que no lo vimos, lo leí nomás. ¿Eh? Yo no sé si homiléticamente está bien, pero no le cuenten al pastor Caleb que hace homilética en la facultad, no me cuenten. Y voy al versículo 19, que dice, la palabra profética más segura. Tenemos, dice el 19, tenemos también la palabra profética más segura. Y hacemos bien al responder a esa invitación que está en el versículo 19, que dice de estar atentos a ella, eso no lo dice el versículo 19, lo pongo yo, a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar seguro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué maravillosa palabra, poética, hermosa de plantearlo. Lo leo de nuevo, estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Maravilloso. Lo dejamos hasta ahí. No lo dejamos hasta ahí todavía. El poder del Espíritu Santo, queridos hermanos, manifestado a través de las Escrituras, es el que nos ilumina con esa luz, con su luz, para que aprendamos y sepamos con certeza las riquezas que por la bondad y gracia de Dios poseemos en Cristo. Sin ellas no habría más que tinieblas en nuestra inteligencia y perversidad en nuestro corazón. Aún hay tinieblas en nuestra inteligencia y aún hay perversidad en nuestro corazón. Eso lo sabemos. Pero está siendo iluminada por la palabra, por la luz, por la lámpara de la palabra. Y una iglesia con carácter es aquella en donde cada uno de sus miembros es un individuo con carácter. No nos confundamos con la palabra carácter. Una iglesia con carácter es aquella en la que la Biblia es el centro que irradia su poder e ilumina cada rincón, sobrepasando los muros del lugar físico y expandiéndose por la vida misma para ser admirada por aquellos que aún no la conocen. Eso es carácter. Carácter no es que yo soy así, no, eso es carácter. Una iglesia con un objetivo claro es aquella donde la gloria y la honra de Cristo son el centro de su actuar y de su existencia. Una iglesia con una doctrina sana es aquella que entiende que la interpretación no es antojo del hombre, sino que se sujeta al poder del Espíritu Santo manifestado en la Escritura inspirada por Dios. Así es que, queridos, todos, a utilizar toda la luz que podamos. Sin reparar en gastos, manteniendo la luz de la palabra encendida para que otros también puedan disfrutar de ella. Así como nosotros disfrutamos de la palabra. La palabra es vida. Vivamos entonces con esta luz encendida en nuestra iglesia y en cada uno de nuestros corazones. Amén.